noches, mi nombre es Horacio Cocobo, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAM, la asignatura Base de Datos, Unidad 1, presentando la actividad de evidencia de aprendizaje del segundo semestre con el profesor Juan Pablo Gómez Nieto. En esta ocasión hablaremos de las bases de datos y de los sistemas gestores de base de datos. En la introducción hablaremos de manera general de las bases de datos y los sistemas gestores. Como podemos ver, debido a la gran necesidad de procesamiento, soporte y manejo de datos en todos los ámbitos en la actualidad, resulta indispensable las bases de datos, ya que contribuyen en la toma de decisiones en el mundo de los negocios, así como en las múltiples actividades cotidianas de la sociedad, que requiere y utiliza cada día grandes cantidades de información para diferentes fines. Las bases de datos han evolucionado con el paso del tiempo para poder satisfacer y facilitar el manejo de datos para diferentes necesidades y usos. Una base de datos se puede considerar como una colección organizada de información estructurada o datos comúnmente almacenados en un sistema de computadoras, a la que posteriormente se puede acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente. Es por eso que las bases de datos juegan un papel importante. Entre otros tipos de modelos de base de datos más conocidos se puede mencionar las jerárquicas, relacionales, de red, multidimensionales y orientadas a objetos, que ha sido prácticamente la evolución y cada una funciona de una manera específica y que abordaremos más adelante. Por otro lado, tenemos a los sistemas gestores de bases de datos. Cuando se habla de bases de datos, se debe considerar que generalmente se requiere un programa completo de software administrador de base de datos, la cual se le conoce como sistemas de administración o gestores de bases de datos, que son un conjunto de programas que gestionan la información que contiene una base de datos. A través de él se maneja todo el acceso a la base de datos y sirven como una interfaz entre la base de datos y el usuario o programas finales. Permite a los usuarios recuperar, utilizar, actualizar información, así como supervisión, control de la base de datos, operaciones administrativas, copias de seguridad y recuperación. Por lo tanto, los sistemas gestores de las bases de datos también tienen un papel importante dependiendo de la necesidad, el giro y el tamaño de las organizaciones que las requieran, pero sin duda existen opciones para cada una y facilitan mucho las operaciones dentro de una organización. Algunos de los sistemas gestores de base de datos más conocidos están el Oracle Database, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access, entre otros. Por otro lado, analizaremos un poco y aprenderemos acerca de los tipos y modelos de bases de datos que se conocen más o que se utilizan más. Entre estos tipos podemos observar en el siguiente esquema los de tipo jerárquicos, que es un modelo, como bien su nombre lo indica, utiliza una estructura jerárquica en forma de árbol. Como siguiente tenemos el tipo red, cuyo modelo almacena un registro con enlace a otro registro en forma de red. El tipo relacional. El modelo relacional, organizadas en forma de tablas, filas o registros, conocidos también como tuplas o campos, que también se conocen como atributos. Tipo multidimensional. Su modelo es parecido a la relacional, pero en vez de dos dimensiones, filas y columnas,
tienen n dimensiones, parecida a una hoja de cálculo. Y por último, tenemos el tipo orientado a objetos, que soporta datos, gráficos, imágenes, voz y texto. A continuación, analizaremos el concepto de sistemas gestores de base de datos. Y podemos mencionar que si tenemos una colección de datos, surge la necesidad de utilizar programas de aplicación que nos permitan almacenar, procesar, recuperar, compartir, así como asegurar la integridad de los datos. El conjunto de programas que permiten realizar estos procesos se pueden definir como sistemas gestores de bases de datos o sistemas manejadores de base de datos, o DBMS, que en inglés significa Database Management System. Por otro lado, también se puede decir que es un conjunto de programas que administran y gestionan la información que contiene una base de datos, y por medio de estas se controla todo el acceso a la base de datos, además de servir como una interfaz entre el usuario y la base de datos. A continuación, en las siguientes tablas, también conoceremos acerca de los sistemas gestores de base de datos comerciales y libres. Como podemos observar, el primer gestor de base de datos comercial está Oracle, que es uno de los más importantes, cuyas ventajas dispone de propio lenguaje PL/SQL, soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, multiplataforma. Sus desventajas es el precio elevado, información tratada por trabajadores formados por Oracle. En siguiente tenemos a Microsoft SQL Server, cuyas ventajas es el soporte que brinda Microsoft, la escalabilidad, la estabilidad, seguridad, potente entorno gráfico, plataforma Linux y Docker. Su mayor desventaja es el precio. Microsoft Access, fácil instalación y uso, capacidad de almacenamiento conveniente, ahorro multiusuario, permite importación de datos. Sus desventajas es que es para pequeñas y medianas empresas, no es robusto, puede tener problemas de seguridad, utiliza un solo archivo y límite de usuarios. Por último tenemos al IBM DB2, cuyas ventajas es la disponibilidad, la escalabilidad masiva y menos costo. Desventajas: lentitud para crear y ejecutar consultas y requiere de mucha memoria RAM. En la siguiente tabla podemos observar y conocer los sistemas gestores de bases de datos libres. Y el primero que tenemos es el PostgreSQL, que es un sistema que utiliza una multiplataforma, gran volumen de datos, flexibilidad, robustez, eficiencia, estabilidad intuitiva, que es una de sus ventajas. Por otro lado, sus desventajas es una respuesta lenta para bases de datos pequeños, ya que es optimizado para grandes volúmenes de datos. MySQL facilidad de uso y gran rendimiento, fácil instalación y configuración sencilla, multiusuario y soporte SSL. Son algunas de sus ventajas. Sus desventajas es la capacidad limitada debido a la falta de escalabilidad. SQLite, multiplataforma, portabilidad y rendimiento, calidad. Es una de sus ventajas. Entre sus desventajas es que utiliza
mucha rama, tamaño de página fijo pequeño. El siguiente es MariaDB. Entre sus ventajas está el aumento de motores de almacenamiento, gran escalabilidad, seguridad, rapidez en transacciones. Sus desventajas son sus pequeñas incompatibilidades al migrar de MariaDB y MySQL. El siguiente tenemos a MongoDB, que entre sus ventajas está la indexación y recopilación, balanceo de carga, almacenamiento en ficheros, consultas ad hoc, estabilidad horizontal. Sus desventajas: no adecuado para transacciones complejas. Cassandra. Sus ventajas es que es multiplataforma, propio lenguaje SQL, escalado lineal y horizontal, arquitectura peer-to-peer. Su desventaja es que no está orientado a transacciones, no recomendado para sistemas tipo OLTP. Muy bien, de manera general esta ha sido la presentación de nuestra actividad en este video y muchas gracias.